con nuestra compañera Lisandri. Buenos días. Como ya les comentaron, Lisandri Pérez Díaz, R2 de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando de necrosis tubular aguda, sus generalidades, epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. La lesión renal aguda es una antesala, o sea, todas las lesiones renal agudas o la necrosis tubular aguda son patologías que afectan el túbulo, un daño en el túbulo de riñón que está causada que va a ser una lesión renal aguda que se define como un incremento de creatinina sérica mayor de 0.5 miligramos sobre decilitro en un tiempo de 48 horas y 1.5 veces el valor basal en 7 días previos y una disminución del volumen urinario menor de 0.5 mililitros por kilogramo de peso en 6 horas en un paciente que esté tratado, que esté ingiriendo líquido adecuado. En toda la necrosis tubular aguda, el antesala de esta va a ser una lesión perrenal con más frecuencia. Aquí vamos a ver que va a haber una lesión tubular donde se van a ver un aumento de azoados, de creatinina, y va a tener los criterios o la definición de la lesión renal aguda. Vamos a tener también marcadores tempranos como KIN1 y NGAR. Ambas entidades, tanto la lesión prerrenal como la necrosis tubular aguda, van a ocupar el 65 al 75% de la lesión renal aguda en todos los pacientes hospitalizados. Entre la epidemiología tenemos que la necrosis tubular aguda representa el 45% de las lesiones renal aguda, el 21% la prerrenal, el 13% la enfermedad renal crónica, la lesión renal aguda, el 10% por obstrucciones urinarias, el 4% glomerulonefritis y vasculitis, y el 2% nefritis intersticial, y un 1% la ateroembolia. Vamos a tener las comorbilidades que va a aumentar el riesgo de una nefrosis tubular aguda. Entre esas están enfermedad renal crónica con tasa de filtración glomerular reducida, proteinuria con tasa de filtración glomerular normal, aterosclerosis severa, diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, incluso en ausencia de microalbúmina o una tasa de filtración glomerular reducida, malignidad avanzada, obesidad y o malnutrición. Y la insuficiencia cardíaca no se puede quedar. Entre la etiología tenemos que la necrosis tubular aguda, que vamos a tener como una antesala, la enfermedad prerrenal, que se va a caracterizar por una depresión de volumen, que esa puede ser causada por causas gastrointestinales, como vómitos, diarreas, sangrados, pérdida renal, antibióticos, dosis osmótica. En las pérdidas cutáneas, como están las pérdidas sensibles, sudor, respiración, en quemaduras y secuestros de tercer espacio. Se va a ver también mucha frecuencia de depresión de volumen, en fractura esquelética y lesión por aplastamiento. Vamos a también tener la hipotensión, que va a ser en el caso de etiología, que vamos a tener en shock, que puede ser cardiogénico, séptico, o por el uso de tratamiento de presión arterial grave. También está el estado edematoso, insuficiencia cardíaca, ahí están ellos, la cirrosis y síndrome nefrótico. Y la isquemia selectiva, entonces está la estenosis bilateral, estenosis unilateral, que el tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina lo va a aumentar. Y el uso de fármacos, entonces están los AINES, los inhibidores de la calcinurina y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos también en el daño isquémico renal, la enfermedad prerrenal grave, ahí vamos a tener la hipoperfusión, la hipotensión, y también vamos a tener una etiología en pacientes sépticos, donde va a haber una hipoperfusión, donde va a haber un aumento de neutrófilos y citoquinas por la inflamación. Vamos a tener también los tóxicos,
exógenos y endógenos, como son medicamentosos, como la vancomicina, piraciclina, etazobastán, aminoglucósido, polipigmentos, ciplastinos, radiocontraste, pentamida, sidofovil, tenofovil y inmunoglobulinas con sacarosas, mannitol y los inhibidores de mTOR. La fisiopatología. Aquí vamos a tener en la lesión, en la necrosis tubular aguda, vamos a estar presente por lo regular de una enfermedad prerrenal, donde va a haber una isquemia renal, una disminución de la perfusión renal, que va a llevar una disminución de la presión arterial media, una PAN disminuida, de lo cual esta va a causar y va a estimular receptores cardíacos y arteriales. Va a haber un aumento del tono simpático, un aumento del sistema renina y angiotensina por la hipotensión arterial y un aumento de la hormona diurética de la DH. Va a haber un aumento del gasto cardíaco y va a haber una vasoconstrucción de la arteria y vénulas, que la cual va a sacrificar la circulación renal, esplénica y musculocutánea para preservar el flujo sanguíneo de órganos fundamentales como son el corazón y el cerebro. Aquí vamos a tener varias causas que pueden causar una isquemia prolongada, una isquemia que puede causar una necrosis tubular aguda. Entre estas tenemos la cirugía, la sepsis, cirugías obstétricas, traumas y trastornos gastrointestinales. Pero la más importante o la de mayor relevancia son la hipotensión arterial, que eso va a ser susceptible y va a depender de cada paciente, ya que muchos pacientes puede durar horas y días, vamos a decir, hipotenso, y vamos a encontrar pacientes que en minutos puede causar, con minutos hipotensos puede causar una isquemia prolongada y severa. En la cambios histológicos vamos a ver una necrosis, una desnudez del endotelio, oclusión de la luz tubular, cilindros y restos celulares. Aquí en esta imagen vamos a ver que va a haber una injuria del epitelio de la célula, en lo cual se va a definir en dos vertientes. Va a haber una lesión subletar, y una lesión letal. Donde va a haber una subletar, va a haber una disrupción del citoesqueleto. Aquí. Una disrupción del citoesqueleto o una interrupción del citoesqueleto y en una lesión letal apoptósica va a haber una necrosis. En ambas va a ocasionar o va a producir una inflamación y una lesión de las células endoteliales. Esta a su vez va a producir una descamación de las células, la pérdida de la pluralidad, pérdida de las uniones fuertes y va a haber, ambas van a tener, ¿verdad? Aquí va a haber una obstrucción tubular que va a causar una vasoconstrucción, ¿verdad? Va a haber un flujo renal, reducido, va a haber una permeabilidad aumentada, un aumento de las moléculas de adhesión leucocitarias, una liberación de citoquinas y va a haber también una activación leucocitaria, liberación de citocinas, marginación y migración tisular. Todo eso se va a ver afectado como frecuente en el segmento del de S1 a S3, que está en el túbulo proximal y en la ascendente de la asa de Helen, en la porción. Aquí en esta imagen vamos a ver una biopsia renal de un paciente que está afectado por una rhabdomiólisis, que es una rhabdomiólisis causada por ejercicios atenuantes. Aquí vamos a encontrar daño celular en el tubo cutáneo proximal, va a haber un adelgazamiento celular, que la ven a ver aquí,
de lo cual ella se va a poner pequeñita, o sea, va a haber una monocapa reducida. Vamos a encontrar glóbulos blancos y restos celulares aquí, en la área tubular, al tubular. Este paciente se recuperó después de este tratamiento que vamos a ver más adelante, pero dice que se recuperó sin ningún problema. En esta imagen de aquí vamos a observar cambios estructurales del citoesquelético intracelular. Vamos a ver que aquí vamos a ver en el túbulo proximal unas células normales, donde va a haber donde la bomba sodio-potasio ATPasa que se va a encontrar en la membrana vasolateral va a migrar ya afectándose la área, ¿verdad? Va a migrar a la porción isquémica, a la porción membrana apical del túbulo, acá. El túbulo acá, entonces va a haber también, vamos a encontrar o sea, en la normal, vamos a ver células unidas a través del citoesquelético, a través de la actina, y vamos a encontrar cuando tenemos una necrosis tubular, vamos a encontrar que no va a haber disociación de la misma y va a haber una destrucción y por ende va a haber una pérdida de contactos de las células. ¿Se ven aquí? Esa bomba, aquí vemos el área del borde del cepillo, que en la normal van a estar normales y en la necrosis tubular aguda, esas se van a perder. Como va a haber una migración de la bomba sodio-potasio TPasa, que pasa por acá, no va a haber un funcionamiento, no va a tener, el ATP no va a funcionar bien y va a conllevar todo, o sea, va a haber una disminución de ATP y por ende se va a desencadenar, o sea, todo va hasta causar la apoptosis. Aquí vemos una apoptosis y una necrosis o sea, vamos a ver la apoptosis y la necrosis en el túbulo, en la necrosis tubular aguda, vamos a ver a través de una tinción de Holmes, va a haber núcleos apoptósicos, que están los azules, va a haber el lumen rojo, el lumen tubular, lo está de rojo, y vamos a ver aquí miren, todos los leucocitos en forma como en pila, que se llama rulos, en capilar, en pilas de monedas. En pilas de monedas, aquí estamos. Eso se ve gracias a la tinción de Holmes. Aquí es una lesión de las células endoteliales en el túbulo, la necrosis tubular aguda, donde va a haber una isquemia, ¿verdad? Donde va a causar una separación, ¿verdad? Una expresión de genes. Va a haber la molécula de adhesión vascular. Va a haber una pérdida de la unión intracelular. Acá. Ahí. Aquí. Ok. Va a haber una pérdida de la unión intercelular, endotelial. Va a haber, por ende, una expresión de la molécula de adhesión que está acá, compensando esto. Entonces, esta va a causar una liberación de citoquinas, va a estimular la coagulación, formando pilas de monedas, y con ello va a desencadenar un sinnúmero de los factores inflamatorios, como los leucocitos, y va a causar la inflamación de las células. El diagnóstico de una necrosis tubular aguda. Vamos a tener en cuenta la anamnesis del paciente y un buen examen físico. En la anamnesis tenemos que buscar, y en el examen físico, si hay la perfusión tisular, si tiene historia de vómito, si tiene diarrea, si tiene hemorragia o si tiene algún signo de sepsis. Si el paciente está ingresado y si está hipotenso, si tiene algún dato de sepsis, si tiene antecedentes quirúrgicos, si está sometido a aminoglucósidos o a estudios contrastados. Vamos a tomar, luego que ya investigamos al paciente, nos vamos a los paraclínicos,
vamos a ver el récord, vamos a ver si hay un aumento de 3 miligramos sobre decilitros al día de la creatinina o 1.5 veces. Vamos a ver si encontramos los criterios de una lesión renal aguda. Vamos a ver si a veces se ha progresado en más de 5 días la lesión renal y si la agresión o la causa no fue corregida por más de 4 días. ¿Y qué medidas se usaron? Otros laboratorios está la relación de nitrógeno urémico, el BOOM, la creatinina sérica, la osmolaridad urinaria y el volumen urinario. Las manifestaciones clínicas pueden pasar asintomáticas o podemos tener oliguria o anuria o los síntomas de una lesión renal aguda. Entre las manifestaciones podemos tener datos de hipovolemia, como son la taquicardia, mucosa seca, disminución de la turgencia de la piel, hipotensión en decúbito supino, hipotensión ortostática. La insuficiencia cardíaca, vamos a ver si tiene cirrosis, si tiene edema, ascitis, o si tiene alguna disfunción orgánica. Vamos a hablar del abdomen buscando distensión abdominal, hipertensión abdominal y síndrome compartimental. Aquí tenemos una distinción de enfermedades, un cuadro donde vamos a distinguir la necrosis tubular aguda versus prerenal. Vamos a tomar en cuenta varios parámetros, que son la SOVAD, o sea, la creatinina, velocidad de incremento de creatinina de 0,3 a 0,5 miligramos sobre decilitro al día, y en la prerenal va a ser variable y fluctuante. Aquí va a ser constante. Va a haber una relación urea-creatinina de 10 a 1 en la necrosis tubular aguda, y en la prerenal va a ser mayor de 20 a 1. También puede ser variable. La osmolaridad urinaria generalmente es menor a 350 en la necrosis tubular aguda y en la prerenal mayor a 500. La densidad relativa urinaria va a estar menor o igual a 1110 y en la prerenal va a estar mayor a 1020. El estudio urinario en la necrosis tubular aguda va a estar mayor a 40 y en la prerenal menor al 20. Y la relación creatinina-urea va a estar menor a 20 y en la mayor a 40. Vamos a tener un FENA en la tubular aguda menor al 2 y en la prerenal mayor a 1. Perdón, mayor a 1 y en la prerenal mayor de 1. Prácticamente aquí son los mismos, las pruebas útiles para nosotros diagnosticar una necrosis tubular aguda, que ya lo mencionamos anteriormente. La distinción de enfermedad prerenal de la necrosis tubular aguda, vamos a tener 3 enfoques, resumiendo lo que yo dije ya. Vamos a enfocarnos en 3 enfoques: análisis de orina, examen de orina, expresión fraccionada de sodio, el FENA, concentración de sodio en orina y excreción fraccionada de urea, que puede ser en pacientes tratados con diuréticos o no. Respuesta a la depresión de líquidos, que es muy importante en pacientes que tienen evidencia de depresión de volumen. Otros parámetros relacionados, tenemos la BOOM, y ya eso lo comenté en la diapositiva anterior, un aumento de la concentración de creatinina sérica, la osmolaridad urinaria y la disminución del volumen urinario. Vamos a tener en el examen de orina cilindros hialinos, cilindros granulosos, marrón fango, aquí, veamos, es una biopsia aquí, células epiteliales tubulares libres, y en la adición tenemos unas células membrana basal. Limitaciones de la excreción fraccional de sodio. El FENA, menor de 1% en la necrosis tubular aguda. Supongamos una enfermedad prerenal crónica no oligúrica en cirrosis
en cirrosis, insuficiencia cardíaca, en la necrosis tubular aguda, posisquémica, y en la isquemia renal persistente y necrosis tubular aguda menos grave. Los diuréticos pueden elevar el FENA, incluso en pacientes con enfermedad perrenal. El FENA se define como la retención de sodio, varía con la carga de sodio filtrado, la cual va a estar menor a 1% cuando la carga de sodio filtrado es baja debido a la marcada reducción de la tasa de filtración glomerular en Akin y la progresión más baja a medida que aumente la carga de sodio filtrado, alcanzando un valor menor a 0.1% cuando la tasa de filtración glomerular es normal. Prevención de la necrosis tubular aguda. Vamos a tener un mantenimiento de la volemia. Eso es más o menos lo primordial. Evitar fármacos nefrotóxicos, evitar medidas ante el uso de contraste, controlar los desórdenes metabólicos, y no hay una evidencia de prevención con diuréticos de asa, dopamina o manitor. La respuesta a la represión de líquidos es el estándar de oro, donde vamos a diferenciar una de las dos, una necrosis tubular aguda versus una perrenal. Vamos a administrar rigurosamente volumen, donde vamos a observar, vamos a estar vigilando el retorno de la creatinina a nivel basal en 48 horas a 72 horas. Si tenemos respuesta, estamos frente a una enfermedad perrenal, después que recuperamos con el volumen. Si no tenemos respuesta y la oliguria persiste, vamos a estar frente de una necrosis tubular aguda, de lo cual va a conllevar a una lesión tubular. Contraindicaciones de represión de líquidos. Cuando estamos frente a un edema periférico, vamos a tener aquí, movilizando con diuréticos. Si estamos frente a una ascitis sin edema periférico, podemos intentar colocarle 300 a 500 mililitros de líquidos al día. Esas son contraindicaciones relativas. Recuerden que cada paciente es individual, tenemos que individualizar cada paciente. Aquí, cuando tenemos una indicación absoluta, cuando estamos frente a un paciente con sobrecarga de volumen, una cirrosis, ascitis con edema periférico, congestión pulmonar o una falla cardíaca. La solución salina isotónica vamos a tener se va a usar en hipovolemia grave, con una tasa de depresión grave, o sea, con una gravedad. Vamos a tener un paciente con una hipovolemia de moderada a leve, ritmo más lento, que va a conllevar a eso. Tenemos que administrar desde 1000 a 2000 mililitros rápido si tenemos un paciente con una hipovolemia grave y con una tasa de reposición realmente grave, calculando el déficit de agua. Entonces, vamos a tener aquí un paciente hipovolémico, que son pacientes hipovolémicos graves. En la hipovolemia moderada a leve, con ritmo más lento, vamos a ser más precavidos con los líquidos. Vamos a administrarle de 50 a 100 mililitros hora, y eso va a incluir o le vamos a calcular la pérdida insensible, si está taticardia, si tiene respiración aumentada y demás. Represión del líquido. Vamos a elegir el líquido de sustitución. Vamos a verificar el potasio, el bicarbonato, y con eso vamos a elegir. Entonces, lo mismo. Vamos a tener varias medidas experimentales de la prevención de la necrosis tubular aguda. Entre otras tenemos los diuréticos, no están recomendados para la Carigo, por varias situaciones y estudios que ellos han hecho. Ni el manitol ni la furosemida no son beneficiosos por varios estudios que voy a mencionar más adelante. Medidas experimentales de prevención de la necrosis tubular aguda. Experimentamos con la dopamina. La misma es ineficaz para prevenir la necrosis tubular aguda. Reducción del flujo va a causar una reducción del flujo sanguíneo renal, arritmias, taquicardia, isquémica,
Esto va a estar en el contexto de una cirugía cardíaca. Vamos a tener que la dopamina tampoco está recomendada en pacientes que están tratando de recuperar vasoconstrucción precapilar, tampoco se va a recomendar, que va a producir isquemia miocárdica, isquemia intestinal y translocación bacteriana sistémica. Otras medidas experimentales tenemos la fenoldopam. No hay datos confirmados de que beneficien o que no den luz o no den la autorización para usar este fármaco. Hubo un metaanálisis que se hizo en el 2007 de 16 estudios aleatorios, el cual consistió con 625 pacientes con fenoldopam y 668 con placebo o dopamina a dosis muy baja. El fenoldopam disminuyó el riesgo de la insuficiencia renal aguda, disminuyó la necesidad de terapia sustitutiva renal y disminuyó la muerte intrahospitalaria. Pero ¿cuál fue su limitante? Podemos decir, pues nos fue bien aquí porque realmente disminuyó prácticamente todo. Pero la limitante fue que faltaron los criterios para iniciar la terapia de reemplazo renal, que fue heterogeneidad de pacientes y que había falta de control de placebos en 6 estudios y la incapacidad de verificar dichos resultados. Por ende, todavía esto no está comprobado, o sea, no se puso o se colocó como que no es beneficioso por todos los sesgos que estuvo el estudio. El ensayo aleatorio más reciente y más grande en pacientes críticos con lesión renal aguda no diferencia con la terapia renal sustitutiva ni la duración de estadía en la unidad de cuidado intensivo y mucho menos la mortalidad. Lo que puede causar hipotensión. Este estudio se detuvo antes de tiempo debido a la inutilidad del mismo y habían varias limitaciones, por ende, fueron criterios mal definidos para iniciar la terapia de reemplazo renal en la lesión renal aguda. Se definió por la clasificación de Rifle en lugar de criterios recientes. Por ende, también este metaanálisis o ese medicamento no se debe usar o no se ha comprobado su eficacia. Otras medidas experimentales en la prevención de la necrosis tubular aguda fue el péptido natriurémico auricular. Tampoco la clínica recomendó, lo puse en rojito, no está recomendado. Va a bloquear el bloqueo de la resorción tubular de sodio, va a causar una vasodilatación de la arteria aferente y va a inhibir el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entre los mejores datos de metaanálisis, que incluyó 3 ensayos aleatorios y 934 pacientes adultos con difusión renal asociada a cirugía cardiovascular, análisis de subgrupos mostró una reducción en la lesión renal aguda que requirió diálisis en los pacientes que recibieron este tratamiento, en comparación con los controles. La interpretación está limitada por el tamaño pequeño y la calidad variable de los ensayos incluidos. Otra medida para la hemopatología de la necrosis tubular aguda, fue la vasopresina y la N-acetilcisteína. La vasopresina se realizó con un ensayo aleatorio, el uso temprano de vasopresina para reducir el riesgo de injuria renal en comparación con la noradrenalina en shock séptico. El resultado no mejoró en el número de días de la insuficiencia renal y no debe usarse en lugar de noradrenalina. El otro metaanálisis, que fue la N-acetilcisteína, la que recomienda no administrar la N-acetilcisteína para prevenir la necrosis tubular aguda isquémica. Revisiones sistémicas y metaanálisis han examinado la eficacia de la N-acetilcisteína en la prevención de la lesión renal aguda después de una cirugía, y el metaanálisis que se realizó en el 2009 de 10 estudios y 1.993 pacientes encontró que la N-acetilcisteína en comparación con el placebo no previno la lesión renal aguda
que requirió diálisis o un aumento de la concentración de creatinina sérica superior al 25%. Por ende, tampoco es recomendado. Medidas experimentales también. La terapia intensiva de insulina tampoco es recomendada. Un metaanálisis de 2007 evaluó el efecto de la terapia con insulina sobre la lesión renal aguda en pacientes críticos, donde una glicemia, el objetivo era mantenerla de 8 a 100 miligramos sobre decilitro. Un reflujo redujo el riesgo de diálisis en comparación con la terapia con insulina convencional, con glucosa objetivo de 180 a 200 miligramos por decilitro. No fue estadísticamente significativo. Entonces, el ensayo multicéntrico NICE-SUGAR, el cual evaluó 6.104 pacientes en terapia intensiva con una glicemia con un objetivo de 81 a 108 miligramos por decilitro, no hubo diferencia en el porcentaje de pacientes que requirieron terapia sustitutiva renal o en la duración del tiempo en diálisis. La terapia intensiva con insulina se asoció más a hipoglicemia y el ensayo se interrumpió por motivo de seguridad. El uso de bicarbonato, sodio, estudio a favor contra el aumento del ENEGAR. También tenemos las estatinas. Estudios observacionales disminuyeron el riesgo de isquemia. Estudios experimentales disminuyeron el riesgo de injuria renal aguda, por favor. Y los corticosteroides, o sea, los esteroides, prednisona. También se realizó un estudio aleatorio multinacional con metilprednisolona y disminuyeron el riesgo de la lesión renal aguda. Y el uso de eritropoyetina no se recomienda. No hubo ninguna diferencia con el placebo. La angiotensina 2, en estudio en pacientes con inestabilidad hemodinámica, shock séptico, disminuyó la necesidad de terapia de reemplazo renal. Hallazgos de estudio preliminar no fueron concluyentes, por ende tampoco podemos usarla. Y la teofilina no se recomienda. El tratamiento en sí de la necrosis tubular aguda temprano en pacientes es identificar la isquemia establecida o tratar la isquemia establecida, corregir la causa. Debe incluir la determinación de la etiología probable, evaluación del estado de volumen del paciente, su hidratación y demás, hemodinámica, la hemodinámica sistémica, los electrolitos y el estado ácido-base. Las medidas terapéuticas incluyen el mantenimiento del estado hemodinámico óptimo para asegurar la perfusión renal y evitar los nefrotóxicos potenciales para prevenir una mayor lesión renal. Todas las demás medidas son para apoyar al paciente hasta que el riñón se recupere. Realmente no se recomiendan los diuréticos para tratar la necrosis tubular aguda, según la CADIGO. Esa no puede ser usada. Incluso en varios ensayos se demostró que el aumento de 3 gramos al día puede causar efectos como hipoacusia. Entre los pacientes con necrosis tubular aguda, numerosos estudios, incluidos los ensayos aleatorios que ya mencioné, han demostrado que los diuréticos aumentan la producción de orina, pero no tienen ningún efecto sobre la función renal o la supervivencia del paciente. Se pueden administrar diuréticos durante un tiempo limitado para control de volumen, pero dicho uso no debe posponerse el inicio de la diálisis, si este se considera o si es valorable en el momento que el paciente requiera diálisis. Se demostró que a pesar del aumento de la producción de orina, no hubo diferencia entre los dos grupos, que aquellos que usaban el placebo y aquellos que usaban el diurético de asa. En la supervivencia, ni en la tasa de recuperación renal, ni el número de sesiones de diálisis necesarias, ni el tiempo que duraron en diálisis. Por ende, vamos a la terapia de reemplazo renal, sería ya el tratamiento en sí, si fuese necesario. La hemodiálisis intermitente se puede usar dependiendo del lugar que tengamos la disponibilidad de la terapia. Vamos a tener en cuenta
cuando nosotros podemos requerir terapia dialíticas en sobrecarga de líquidos refractarios, una hipopotasemia grave. Tenemos pacientes urémicos, pericarditis cefalopática o disminución del estado mental, o una acidosis metabólica refractaria o una intoxicación por alcohol y o drogas. Cuando ya valoramos la terapia sustitutiva renal, la necrosis tubular, podemos tener múltiples modalidades de terapia de reemplazo, la hemodiálisis intermitente, la terapia continua de reemplazo renal, terapias hídricas, terapia de reemplazo renal intermitente prolongada, las dosis sometidas de baja eficacia, de la SLEP, y la diálisis de duración prolongada. A pesar de esas técnicas variables, la mortalidad en pacientes con injuria renal aguda sigue siendo alta, superando el 40 al 50% en pacientes gravemente enfermos e ingresados en UCI. El pronóstico de la necrosis tubular aguda, hay una corrección de trastorno subyacente. Si lo corregimos a tiempo y lo identificamos a tiempo, este paciente va a tener un buen pronóstico. Si la creatinina desciende de 1 a 3 semanas, hospitalización, si se ingresa el paciente, está hospitalizado, el riesgo de mortalidad incrementa un 32%. Si está en UCI, aumenta la mortalidad a un 72%. En el pronóstico, un paciente anúrico o oligúrico y que tenga un trastorno grave de base. Esta es la bibliografía de mi tema. Hasta aquí es. Muchas gracias.